Este fin de semana, las familias de mexicanos de origen chino que vivieron por muchos años en el exilio, y probablemente no el exilio, en la expulsión violenta de su país, celebrarán 52 años de la repatriación y vea estas historias. Pudo haber sido el 20 de noviembre de 1960, pero esta charla, en cantonés, transcurre 52 años después. No se conocían, aunque llegaron el mismo día en uno de estos 3 aviones. Cuando yo estaba en Macao, no ya dieron la noticia que ya iba a haber repatriación. Mi mamá desde hace mucho tiempo estaba muy relacionado con los mexicanos en Hong Kong y ella sabía, pues la verdad yo ya trabajaba y estudiaba y yo sabía poco de eso. Nada más lo que me decía era, algún día regresamos a México. Aquí son mexicanos de origen chino, allá eran chinos de origen mexicano. Yo nací en Hong Kong, ya ves, mi mamá era mexicana, mi papá era hongkonés. Sus vidas sintetizan el exilio de cientos de familias que salieron de México en la década de 1930. Expulsados, llegaron a lo que se suponía era su país, una China invadida por Japón. A hambre, muertos y asesinos y todo, y violaciones y todo, de los japoneses. Y en ese contexto de guerra, el grupo de chinos o mexicanos, según se le quiera ver, se dividió. Unos fueron a Macao, entonces colonia portuguesa. Fue el caso de la familia Chiu. Mis hermanos tenían nacionalidad mexicana, nacionalidad china y nacionalidad portuguesa. Otro grupo a Hong Kong, en aquellos días territorio británico. Ahí los Chang. Mientras esperaba una oportunidad más para regresar a México, mi mamá se casó en Hong Kong y se quedó más de 30 años. Ambos grupos fueron reunidos por el gobierno mexicano, quien los trajo en avión aquel 20 de noviembre de 1960. Sus pertenencias llegaron en barco. Se empiezan a documentar a la gente, ¿no? Pero la dificultad era cómo acreditar la nacionalidad mexicana, porque esta gente no tenía papeles. Sus familiares han documentado a través de las redes sociales los fragmentos que quedan de aquella historia de expulsión y repatriación. Festejarán este sábado los 52 años del regreso de estos mexicanos. Empiezan a documentar a la gente, ¿no? Pero la dificultad era cómo acreditar la nacionalidad mexicana, porque esta gente no tenía papeles. Es un evento para celebrar la vida de nuestros papás, ¿no? Y digamos de este recorrido por 50 años. Se fue a los 6 años, regresó a los 29. Ya ni le puedo recordar ya. Loxu recuerda con trabajo su nombre en cantonés. Prefiere el castellanizado Juan Chiu Trujillo. Como Chan Caley, prefirió el Ricardo Chan. Ya estamos aquí, luchamos y con la cultura que traíamos es suficiente. También los mexicanos tienen otros orígenes, ¿sí? Y nosotros somos parte de ese origen, somos mexicanos de origen chino. Julio Herrera, Foro TV.
presento esta historia, son mexicanos, pero también son chinos, forman parte de quienes regresaron al país el 20 de noviembre de 1960. Julio Herrera nos cuenta. 20 de noviembre. Efeméride también de otro acontecimiento presente en algunos mexicanos. Su nombre de pila esconde el origen que delata su rostro. Les dice Clara López Fregoso, ahí voy, y ella está esperando que venga cara de mexicano, ¿sí? Y entonces ya tengo que decir, no, soy yo. Entre salsa de soya y picantes, altares guadalupanos, velas, bambús, vírgenes y santos, aprendió a combinar costumbres de Oriente con los ritos de la religión católica. Ella es mero mexicana. Nació en Hong Kong. A los 15 años conoció la que era su patria, incluso antes de su nacimiento. Sí, soy mexicana, sí. El 20 de noviembre de 1960, Clara López Fregoso recuperó lo que 30 años atrás le quitaron a su familia y a cientos de personas. Llegaron la familia, mis tías y tías, abuelas, todos vinieron. Y pues abrazamos únicamente, todos llorando. México posrevolucionario, caudillos regionales, depresión económica en Estados Unidos, repatriación de connacionales y una numerosa población de origen chino en el país. Época de intolerancia y mitos hacia este grupo extranjero. Literalmente agarraban a los chinos en la calle, levantaban la cerca fronteriza y los sacaban. Decretos que decían se prohíbe que las mexicanas, por ejemplo, puedan contraer matrimonios con chinos, tal cual. Eran bandos municipales o decretos de gobernadores en algunos estados del norte. El pretexto, que la mano de obra china desplazaba a la nacional. Que los chinos ocupaban trabajos que tradicionalmente ocupaban mujeres, que era el tema de las lavanderías o el tema de la cocina. Hace un siglo, la población china superaba la que actualmente reside en el país. Para 1910 había cerca de 15,000 chinos legales en México, legales, insisto. Para 1934, que es cuando termina toda esta situación de expulsión de los chinos, se estima que la población ha ascendido a cerca de 6,000 chinos legales. Su abuelo chino, su abuela de Mazatlán, Sinaloa. A los dos padres para que tú pudieses ser mexicano por nacimiento, que tu padre y tu madre fueran mexicanos por nacimiento. Muchos salieron del país, se llevaron esposas e hijos mexicanos. Llegamos, todavía estaba en guerra, no había terminado. De China algunos emigraron a Hong Kong. Allá nació Clara. Ahí se le inculcó la mexicanidad. Pues ahí ya nos bautizamos, ya hicimos confirmaciones. Yo también hice mi primera comunión allá. La adoración a la Virgen de Guadalupe se instituyó por ese grupo que fue expulsado. Vino un periodo de estabilidad y tolerancia en el país. En 1938, con Lázaro Cárdenas, se dio una repatriación. En 1960, con López Mateos, otra. Ahí venía Clara. Venimos bastante personas, somos más de 300 personas que venimos de los repatriados. Hay paisanos que trajeron hasta camas, Sí, pues son pobres. El gobierno buscó resarcir una deuda histórica con estos mexicanos. Mensualmente nos mandaba bulto de arroz, bulto de harina, de azúcar, maíz, queso. Hay muchas que se quedaron en China, que no se enteraron de la repatriación ni de 38 ni de 60. Recuerda su llegada a México, 20 de noviembre de 1960. Los ojos se llenan de lágrimas. Es el aniversario de su revolución mexicana. Y yo lo quiero tanto al presidente López Mateo. Para mí es mi segunda patria, o primera. Sí, lo quiero mucho. Julio Herrera, Foro TV.